Ustedes saben que hace cinco semanas y media comenzó lo que todos nosotros los latinos y los hispanos conocemos como la Cuaresma. Comenzaron las iglesias tradicionales como los católicos, luteranos, metodistas, presbiterianos con el miércoles de ceniza. El simbolismo de la ceniza en el Antiguo Testamento era algo simbólico de que usted quiere, como dice, guardar luto, usted quiere arrepentirse. Entonces, desde que comienza la Cuaresma, ese es el espíritu que ha habido en la iglesia tradicional por muchos años. Y es muy triste, amado, que hoy en día muchas denominaciones critican eso. Yo no tengo ningún problema con eso, amado. Estamos recordando el sacrificio más grande que nuestro Rey, Señor y Salvador, el Dios de los cielos, que cuando tomó forma de hombre para morir por ti y por mí. Entonces vivimos en una sociedad que todo lo critica. Todo el mundo tiene la razón. Todo el mundo cree que tiene la verdad. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros tenemos la verdad completa. Todas las iglesias cristianas y denominaciones que hay, siempre y cuando sean cristocéntricas, tenemos parte de la verdad, pero no tenemos la verdad completa. Entonces, pero cuando nosotros tomamos la actitud así como niños, actitud de ser personas humildes como nuestro Señor Jesús, crecemos espiritualmente. No somos egocentristas religiosamente como yo he conocido a muchas personas. Entonces, amado, hoy estamos celebrando lo que se conoce el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Después de haber hecho muchos milagros, se levantó el pueblo, creían que su rey había venido para destronar al opresor, pero no habían entendido que Jesús no era solo un hombre, sino que en él estaba toda la deidad del Dios de los cielos. De ese Dios que creó el universo, había tomado forma de hombre para bajarse al nivel de nosotros, y siendo tentado en todo, dice que Jesús no pecó. Entonces Él fue un ejemplo para nosotros, para que nosotros, aun cuando somos tentados en todo, ya Él llevó nuestra culpa, nuestro pecado en la cruz del Calvario. Amado, y no importa cuánto tiempo estemos en la iglesia, mi oración siempre ha sido todos los días: Señor, perdóname, porque ninguno vamos a llegar a la perfección, ni ninguno vamos a llegar a esa santidad como la que andó Jesús. Y por eso es que tenemos que tener siempre, andar en ese espíritu de arrepentimiento. Entonces, amados, cuando nosotros andamos con esa actitud y nos movemos de esa manera, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Entonces, amado, el tema por la cual yo titulé este sermón en esta mañana es: tu vida está en los planes y propósitos de Dios. Entonces, ¿por qué ustedes creen que nuestra vida está en los planes y los propósitos de Dios? Muchas personas se preguntan: ¿por qué estoy aquí? Hay personas que están aquí en la tierra, no saben por qué ellos han venido al mundo. Entonces, amado, otro se pregunta: ¿tiene sentido mi vida? ¿Tu vida tiene sentido? ¿Eres tú feliz? ¿Tienes tú paz? Otro se pregunta: ¿realmente importan las cosas que estoy haciendo? ¿Hay importancia en lo que tú haces a diario? Hermano, Dios, nuestro Padre Celestial, es un Dios amoroso. Y Él quiere que nosotros andemos en felicidad y en gozo. Entonces Él creó un plan para cada uno de nosotros, para que andemos en ese plan. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas.
Es de la única manera que podemos conseguir paz en el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer el propósito de Dios, aprendemos amado, ¿de dónde vine? ¿Te has hecho tú alguna vez esta pregunta? ¿De dónde yo vine? ¿Por qué estoy aquí? Y esta es la más importante. ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? Los que están en edad avanzada, a lo mejor ya se están haciendo esa pregunta. Pero ¿saben qué? Nosotros, los que le hemos entregado la vida a Cristo Jesús, sabemos que partimos, dice, ausencia del cuerpo, presencia delante de la gloria de nuestro Señor. Y esto no es cuestión de religión, amados. El problema que hay dentro de las iglesias, ¿saben qué es? Que cuando las personas van al texto, van a la palabra de Dios, la leen como un libro cualquiera, como una revista. No, amado, tú tienes que tomar el texto y ponerte en la historia para que Dios use esa palabra que es logo, se convierta en rema y haga lo que Él quiera hacer en tu vida para que tú seas transformado y para que tú vayas de gloria en gloria. Porque es lo que está buscando Dios hoy en día. Pero es muy triste ver personas aún dentro de las iglesias viviendo vidas peores de los que están viviendo personas allá afuera en el mundo. Entonces solamente Jesús es quien puede, a través de tu Espíritu Santo y a través de su palabra, transformar y cambiar nuestras vidas. Y quiero que vayan conmigo al texto de introducción, y si nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a Lucas capítulo 19, versículo del 28 al 31. Y dice así el texto, amado, en Lucas 19, 28, comienza diciendo: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que ella haga la obra la cual tú la vas a enviar en esta mañana, Señor. Y que podamos salir de este lugar, Señor, arraigados y cimentados, no solo a tu palabra, sino a ti, mi Rey, para que podamos vivir vidas victoriosas, Señor. Gracias, oh Dios, por esta tu bendita y gloriosa palabra. Padre, te pedimos, oh Dios, que tú pases el carbón encendido por mis labios, que yo no diga nada, Señor, por conocimiento humano, Señor, sino que sea por revelación de tu Espíritu, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Amados, seguramente que cualquiera de nosotros nos pareciera este pollino. ¿Sabe lo que es un pollino? Un pollino es un burro joven. Nunca había sido montado. ¿Y saben qué? Qué tremendo que este animal de carga tenía propósitos para con el Dios del universo. Un pobre animalito, un burro, una mula, como le llaman en Puerto Rico, joven. Lo único que este pollino le podía ofrecer a nuestro Jesús era sus fuerzas y sus lomos para que cabalgara sobre él. No había, pero ¿saben qué? Dios ya había destinado un propósito para ese pollino. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has tú encontrado el propósito por la cual tú has sido creado? Es triste, amado, que vemos a través de toda la palabra de Dios cómo Dios usó
cosas insignificantes para enseñarle al hombre lo grande que es Él. Entonces, muchas veces, todavía aún dentro de la iglesia, nosotros que tenemos el evangelio de la verdad, la palabra de Dios más poderosa, que no podamos entender cómo Dios usa cosas insignificantes. Y ustedes saben muchas veces por qué sucede esto también aún en nuestras vidas. Amados, somos humanos. Somos humanos y hay personas que llegan a tal condición emocional que se creen que ellos no sirven para nada. Se creen que ellos no valen nada, que no tienen ningún valor. Amado, cuando Dios tomó forma de hombre y dio su vida por ti en la cruz del Calvario, tú tienes un valor muy grande delante de nuestro Dios. Entonces, no permita, no oiga esas voces que vienen a tu mente. No permitas que el enemigo trate de ponerte en depresión, de llenarte de temor, de llenarte de preocupaciones. Cuando tú eres la perla de la creación de Dios, nos llama como que somos las niñas de sus ojos. Mire cómo Dios nos ve a nosotros. Pero qué triste es que la condición de muchos, aún dentro y fuera de las iglesias, es una condición pésima, porque se creen que ellos no tienen ningún valor. Si tú pudieras recibir en esta mañana la revelación del valor tan grande que tú tienes para Dios, que envió a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, amado, en la Biblia podemos ver que nuestro Dios, que para llevar, como le dije hace un minuto, a cabo sus planes y propósitos, utilizó cosas insignificantes. Mira, Dios utilizó a hombres que no tuvieron ni figura paternal para grandes cosas en la palabra de Dios. Con la vara de Moisés, amado, Dios dividió el mar rojo. Esto no es un cuento de hadas, ni una historia. Esto fue algo que sucedió realmente. Nos dice Éxodo 14:16. Le dijo Dios a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Una vara. ¿Qué tienes tú hoy en tu mano? ¿Qué tienes tú que Dios pueda utilizar para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida? ¿Saben qué muchos tenemos? Como testificó la hermana Dianca, como nos enseñó en el taller de evangelismo nuestro hermano René, tenemos la revelación más grande que nadie haya recibido en la historia del mundo. Hemos tomado la decisión más grande que un ser humano haya tomado en este globo terráqueo, y es haber aceptado a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, si tú has recibido, amado, la luz del evangelio, Dios nos llama ahora que nosotros somos la sal y la sazón que le damos sabor a este mundo. No es la salsa, no es la pachanga, no es el licor, no es la droga. Lo que el mundo necesita se llama Jesucristo. Y nosotros que tenemos esa revelación, que somos la luz de este mundo, que somos la sazón para la sal para darle sazón a este mundo, muchos andan callados como agentes secretos. Nadie en sus trabajos de muchos conocen que usted es una persona que ha sido lavado y santificado por la sangre de Jesús. ¿Y ustedes saben por qué muchas veces sucede esto? Porque muchas veces nuestra condición humana nos sentimos culpables porque no andamos en santidad, no tenemos un carácter como que somos hijos de Dios, como que hemos sido lavados por la sangre de Jesús.
Y eso el enemigo lo usa para que nos dé vergüenza testificar de Jesucristo. Y ese es el problema que hay, amado, por la cual muchos no testifican quién es Jesús en sus vidas, porque todavía ellos no han valorizado lo que han recibido. Entonces, son las herramientas que el diablo, el enemigo de nuestras almas, utiliza. ¿Para qué? Para callarnos. Amado, Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre para ser un ejemplo para nosotros de que nosotros podemos. Pero mucha gente lo ven todo muy superficial. Todo lo ponen como que si nosotros fuéramos figuras angelicales. Yo tengo problema con eso, con algunas enseñanzas que se oyen a veces en la televisión, se oyen en la televisión cristiana. No, amado, el mismo apóstol Pablo que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, no se encontraba en esa santidad que él quería andar. Y ninguno de nosotros vamos a llegar a esa santidad. Pero ¿saben qué es lo que nos hace merecedor de la gloria de nuestro Dios? El sello que tenemos. Hemos sido nosotros, como sucedió cuando vino el ángel de la muerte a Egipto, que se marcaron los dinteles de las casas con la sangre del cordero. Tú y yo estamos marcados con la sangre del cordero que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros, cuando partimos de este mundo, vamos directamente al cielo. No por lo bueno que hicimos, por las muchas obras que hicimos, por la sangre de Cristo que está en ti. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre el que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo. Y por eso es que el enemigo de nuestras almas nos quiere callar. Nos dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amado, tenemos que tomar para que tú te apoderes de todo lo que Dios tiene para ti dentro de su reino. Tienes que tomar ¿cómo dice? La valentía como de una persona violenta. Así desde los días de Juan el Bautista comenzó la dispensación de la gracia. Y no me gusta hablar dispensación porque no soy dispensacionalista. Esa palabra, gracias. Entonces, amado, ¿qué estamos esperando para que nos apoderemos de la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Pero el problema es que no entendemos la identidad que hay en nosotros. En la sociedad que vivimos hoy en día, amado, hay muchos jóvenes, hay muchos hombres y mujeres que su padre estuvo ausente. No hubo esa paternidad, no hubo esa figura de padre dentro del hogar. Por eso esta sociedad se conoce aquí the fatherless generation. Es muy triste, amado, cuando yo hacía ministerio de cárcel, la mayoría de estos presos, wow, las experiencias que tuvieron desde niño, donde algunos fueron abusados sexualmente, fueron abusados físicamente, los quemaban con cigarrillos desde que tenían 3 y 4 años. Ellos se levantaron, crecieron odiando al ser humano por los sufrimientos que recibieron cuando niños. ¿Sabes qué? Tú y yo no somos diferentes a ellos. La única diferencia, como nos hablaba nuestro hermano René, allá alcanzando a las prostitutas, al drogadicto, la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos recibido a Cristo. Y por eso a mí también me da, amados, cada vez que comienza una guerra, enseguida se comienzan a escribir libros. Se está acabando el mundo. El mundo no se está acabando nada. Hay muchas vidas allá afuera que hay que alcanzar con el evangelio de Jesucristo. Entonces,
Sí, amado, estamos viviendo tiempos finales, pero todavía falta mucho tiempo. No se dejen llevar por este tipo de escatología, porque todo el mundo quiere ay, Señor, llévanos de aquí y que el mundo se vaya, yo no sé, para el infierno, es lo que están pensando. Ese no es el plan del Dios que yo conozco. Yo conozco un Dios que es un Dios de amor, un Dios de misericordia y que tiene amor, misericordia y gracia como lo tiene con las personas que nuestro hermano René está trabajando. Pero a veces vemos una persona así y lo que hacemos es que le sacamos el cuerpo. Cuando amado, ¿con quién ustedes creen que pasaba el Señor Jesús su tiempo? ¿Qué le decían los escribas y los fariseos? ¿Tú te pasas con quiénes? Con los desechados de la época. Eso es lo que decían los religiosos. Y eso es lo que está haciendo nuestro hermano René. Él nos hablaba ayer de cómo le han escupido la cara, llevando el evangelio de Jesucristo a lugares donde muchas iglesias no entran ni van. Entonces, amado, ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios ha depositado en tu vida? Yo espero que en esta mañana podamos entender los planes y los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y Dios sé que Dios tiene un remanente fiel. Este versículo lo usó nuestro hermano René este fin de semana. De cómo con la quijada de un asno, ahorita estábamos hablando de un pollino, de un burro. Él nos habló de quién. ¿De quién? De Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Dónde estaba el poder de Sansón? En su cabello. Y saben Biblia, gloria a Dios, qué bueno, qué bonito. Nos dice Romanos 10 del 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué tremenda promesa hay para nosotros. Si tú eres una persona que testifica de nuestro Señor. Pero tenemos que ser, amado, que el Señor haga como hizo con ese pollino, con ese animal de carga, para que pudiera estar al servicio y al propósito de Dios. ¿Qué tuvieron que ir a hacer los discípulos? Desatarlo. Y hay muchos de nosotros que todavía Dios tiene que desatar cosas en nuestras vidas para que podamos cumplir con los planes y los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué cosas son las que tienen muchos cristianos atados y no permiten que nuestro Dios cumpla sus planes y sus propósitos en su vida? Muchos, oigan bien, muchos están atados a una vida de mundanalidad. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice ahí? Se constituye enemigo de Dios. Entonces, el Señor no puede utilizar a un cristiano con un corazón lleno de mundanalidad. Por eso es que muchos no pueden testificar. Porque aún sus vecinos, aún sus propios familiares. Yo he conocido hermanos donde aún los hijos se han expresado cuando yo era pastor de jóvenes. Pastor, usted ve mi papá y mi mamá, los santurriones que son en la iglesia, yo quisiera que usted los viera en casa. Lo único que falta es que cojan un cuchillo y se maten. Yo decía, ¿qué? Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, en la iglesia.
pero en el mundo viviendo una vida doble, no como Dios propuso para con cada uno de ellos. Otros están atados, ¿saben por qué? Por su zona de comodidad. Lucas 9:61 nos dice, entonces dijo también otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El Señor le dijo que le siguiera, pero él le dijo, no, Señor, deja que yo me despida de los que están en casa. Si analizamos, amado, el texto, que la palabra la que impedía que este hombre siguiera a Jesús era esta. Una pequeña palabra que la tienen los americanos todos, but, el but. Don Mario, que no viene ahora los domingos porque está trabajando. A don Mario odiaba esa palabra, especialmente cuando salía de un joven, but. Y don Mario con su acento, but. El but. ¿Saben cuál es el but en español? Una pequeña palabra que a muchos no le permiten cumplir la voluntad y los planes y los propósitos de su vida es, pero, al igual que ese hombre, muchos quieren servir a Dios, pero dicen que no tienen tiempo. Muchos quieren congregarse en la iglesia, pero siempre tienen algo que hacer. El pero. Pero dicen que no tienen, ¿cómo dice? Que tienen tareas que hacer con sus hijos, que hacer es en el hogar. Muchos trabajan muchas horas, es decir, que no salimos de nuestra zona de comunidad porque estamos atados a nuestras excusas. Yo no sé cuál es tu excusa en esta mañana. Quiero terminar con este versículo que se encuentra en Juan 8:32. Pero amado, tenemos que saber que nuestro Dios nos quiere usar, al igual como usó a ese pollino, a ese animalito de carga, donde él pudo cabalgar para tener su entrada triunfal a Jerusalén. Y de la única manera que lo vamos a poder hacer es cuando recibimos la revelación de la palabra de Dios. Nos dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amado, ¿tú quieres ser libre? Métete en la palabra de Dios. Pero no la leas como un papagayo, como una persona que simplemente está leyendo una revista, un libro, sino vuélvete parte de lo que estás leyendo. Personifícate tú en esa historia que tú estás escudriñando.